Queridos hermanos y hermanas, hay días en que el corazón permanece en paz hasta que cierta persona habla. Basta una frase, una mirada, una manera de entrar en la habitación, un mensaje que aparece en la pantalla y algo por dentro se detiene. Hay personas que no necesitan hacer nada grande para cansarnos. Basta con que estén cerca. Pueden ser alguien de la propia casa, del trabajo, de la familia, de la comunidad, o una persona cuya sola mención ya deja una pesadez en el pecho. Y lo más desconcertante es que no siempre podemos evitarlas. Muchos creen que la vida espiritual se pone a prueba solo en las grandes cosas, los pecados graves, las grandes pruebas, los acontecimientos fuertes. Pero muchas veces lo que más desgasta el alma es una persona concreta, alguien que critica siempre, alguien que habla de manera que nos hace sentir pequeños, alguien que se mete en todo, alguien duro, egoísta o hiriente, alguien cuya manera de hablar cambia el ambiente entero. Hay palabras que no dejan marca en la piel, pero se clavan en el corazón durante mucho tiempo. Uno se aleja de la conversación, sigue trabajando, sigue cumpliendo, sigue rezando. Y sin embargo esa frase sigue dentro, como una espina escondida que duele cada vez que algo la toca. Es allí donde muchos comienzan a vivir un cansancio silencioso. Por fuera mantienen la corrección, pero por dentro ya quisieran evitar, cortar, reaccionar, responder con dureza, devolver una herida por otra. A veces uno deja de rechazar solamente las palabras del otro y empieza a rechazar su mera presencia. Basta con escuchar su nombre para que el alma se contraiga. Y entonces aparece la pregunta: ¿por qué Dios permite que tenga que vivir cerca de una persona así? ¿Por qué existen personas que parecen haber sido puestas en nuestro camino solo para agotarnos? En el Evangelio según San Mateo, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña. El dueño sembró buena semilla, pero durante la noche el enemigo sembró cizaña en medio del campo. Cuando quisieron arrancarla enseguida, el dueño respondió que la dejaran crecer junto al trigo hasta la cosecha. Esa palabra no nos resulta cómoda, porque en el fondo seguimos deseando un campo limpio de inmediato, una familia solo con personas agradables, una comunidad sin roces, un trabajo sin gente difícil. Pero Dios no nos promete una vida así. No crea un mundo donde solo encontremos personas fáciles de llevar. Nos permite vivir entre trigo y cizaña, entre dulzura y aspereza, entre quienes nos consuelan y quienes nos desgastan. Eso no significa que Dios sea indiferente a nuestro cansancio. Al contrario, Él sabe perfectamente que existen relaciones que nos hacen sangrar por dentro día tras día. Pero quizá lo primero que Él quiere hacer no es quitar inmediatamente a esa persona de nuestro camino, sino entrar en el corazón que se ha ido endureciendo a causa de ella. Porque el mayor peligro no es solamente encontrarse con alguien insoportable. El peligro más serio es que con el paso del tiempo nosotros mismos terminemos convertidos en personas llenas de amargura, reacción y juicio. El otro puede herirnos, sí, pero si no vigilamos el alma, esa herida terminará cambiando también el color de nuestro corazón. Y tal vez lo que más nos agota no sea solamente que la otra persona sea difícil, sino que toca una zona muy sensible dentro de nosotros. ¿Por qué hay personas cuya sola frase se nos queda grabada durante días? ¿Por qué alguien nos provoca una reacción tan fuerte? Aunque otros hagan algo parecido y no nos afecte igual, ¿por qué a veces no nos duele solo que el otro esté equivocado, sino que nos toque justamente el orgullo, la herida o la parte no sanada que llevamos dentro? Tal vez el problema no esté únicamente en quien tenemos delante. Tal vez en medio de esa incomodidad se está revelando algo más profundo sobre nuestro propio interior. Y quizá
antes de enseñarnos qué hacer con quien nos cansa, el Señor quiere llevarnos a mirar lo que dentro de nosotros se está removiendo, lo que ha sido tocado, lo que necesita luz y también sanación. Queridos hermanos y hermanas, no todas las personas difíciles nos afectan de la misma manera. Hay algunas que dicen una palabra y nosotros la dejamos pasar enseguida. Pero hay otras que basta con que cambien el tono de voz, frunzan el ceño o hagan un comentario medio en broma, medio en serio, para que por dentro todo se nos altere. Eso muestra que el problema no está solo en lo que ocurre afuera. Algo dentro de nosotros ha sido tocado. Puede ser el orgullo, puede ser la necesidad de sentirnos respetados, puede ser una herida antigua, puede ser el miedo a ser menospreciados, puede ser una inseguridad que durante años hemos intentado esconder detrás de una apariencia de tranquilidad. Por eso, si miramos a la persona insoportable como si fuera la única causa de nuestro malestar, caeremos fácilmente en un círculo de queja y de enojo. Diremos, por culpa de esa persona perdí la paz, por culpa de esa persona reaccioné así, por culpa de esa persona me siento agotado. Y aunque algo de verdad hay en eso, todavía no es toda la verdad. Porque a veces la otra persona no hace más que tocar exactamente la zona que ya nos dolía por dentro. Si esa zona no doliera, nuestra reacción no sería tan fuerte. Si dentro de nosotros no hubiera una inseguridad o una herida abierta, quizá no nos quedaría clavada durante tanto tiempo esa palabra torpe que escuchamos. No se trata de justificar el mal del otro, sino de no perder la ocasión de ver lo que Dios quiere revelarnos sobre nuestro propio corazón. Hay personas que nos resultan insoportables porque siempre hablan como si tuvieran la razón en todo. Otras porque se especializan en sacar a la luz los errores ajenos. Otras porque ironizan, comparan o rebajan constantemente. Pero si miramos más hondo, muchas de esas actitudes brotan de un interior muy pobre. Quien humilla a otros muchas veces tiene hambre de reconocimiento. Quien critica sin descanso muchas veces vive inseguro de sí mismo. Quien necesita empequeñecer a otros suele estar intentando esconder el sentimiento de no ser suficiente. Hay personas que usan la palabra como un arma, no porque sean verdaderamente fuertes, sino porque por dentro son muy frágiles. Hacen daño para sentirse menos pequeñas, atacan para no tener que mirar la oscuridad que llevan dentro. Sin embargo, comprender eso no significa llamar normal a lo que está mal. Una palabra hiriente sigue siendo una palabra hiriente. Una actitud amarga sigue siendo amarga. El hecho de que una persona esté herida no le da derecho a ir por la vida dejando heridas en los demás. Hay personas muy dignas de compasión, pero aún así aquello que hacen sigue siendo reprobable. La misericordia cristiana no es ingenua delante del mal. Tener misericordia no es negar que algo está mal, sino mirar más hondo, sin dejar de reconocer la verdad. Y aquí aparece una verdad todavía más incómoda. A veces nosotros mismos somos personas difíciles en la vida de otros. No nos gusta que nos critiquen, pero muchas veces también criticamos. Nos duele que nos impongan cosas, pero a veces nosotros tampoco sabemos respetar el modo de ser de los demás. Nos hiere sentirnos menospreciados, pero no siempre somos delicados con el corazón ajeno. Esto no se dice para aplastarnos, sino para bajarnos del pedestal del juicio. Hay días en que nosotros sufrimos por la dureza de otros, pero también hay días en que otros tienen que soportar nuestro tono pesado, nuestro gesto frío o nuestra manera cerrada de reaccionar. Ver eso ya es una gracia, porque nos vuelve menos duros y menos convencidos de que siempre somos la parte completamente inocente. En la carta de Santiago, la Iglesia nos recuerda que las guerras y las luchas nacen
de las pasiones que combaten dentro de nosotros. Esa palabra es muy verdadera. Antes de estallar por fuera, el conflicto ya estaba agitado por dentro. La persona insoportable puede ser solo la chispa, pero el material inflamable ya estaba en nuestro corazón. El orgullo, la susceptibilidad, la necesidad de tener razón, una herida vieja no sanada o una vida espiritual demasiado débil que se desordena con facilidad. Por eso, antes de pedirle al Señor que cambie al otro, tal vez tendríamos que pedirle que nos muestre algo más profundo en mi reacción de hoy. ¿Cuánto pertenece al error del otro y cuánto pertenece a las heridas que yo todavía llevo dentro? Muchas personas dicen que reaccionan así porque quieren defender lo correcto. Pero a veces no defendemos solo la verdad. También defendemos nuestra imagen, nuestro orgullo, nuestro deseo de salir victoriosos. Y allí el conflicto se vuelve más venenoso. El otro dice una frase poco delicada y nosotros sentimos el impulso de devolver una palabra todavía más dura. El otro actúa mal y nosotros ya no buscamos solamente la verdad, sino hacerle sentir vergüenza. Entonces el problema deja de ser qué está bien y qué está mal y se transforma en una lucha silenciosa por ver quién hiere más. El Señor no quiere que vivamos así, porque cada vez que dejamos que el corazón funcione de esa manera, vamos perdiendo la suavidad espiritual que Él quiere formar en nosotros. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien nos hiere, nos agota o nos provoca? Tal vez el primer paso no sea responder enseguida, sino detenernos lo suficiente para descubrir qué parte de nosotros ha sido tocada. ¿Por qué me dolió tanto esta palabra? ¿Por qué reaccioné con tanta fuerza? ¿Será que necesito demasiado ser reconocido? ¿Será que llevo dentro un recuerdo antiguo de humillación? ¿Será que estoy demasiado cansado, demasiado tenso, demasiado poco sostenido por la oración? Estas preguntas no borran el error del otro, pero nos ayudan a no ser arrastrados por el torbellino de nuestras propias emociones. Además, no todas las palabras ajenas tienen el mismo peso. Hay palabras que de verdad corrigen y ayudan a crecer, pero hay otras que no son corrección, sino agresión. Hay personas que no quieren ayudarnos a mejorar, solo quieren vernos más pequeños para sentirse superiores. Discernir eso es muy importante, porque si no lo hacemos, terminaremos en uno de dos extremos. O soportamos ingenuamente todo como si cualquier herida viniera de Dios, o reaccionamos con violencia ante toda palabra incómoda, como si todo el mundo estuviera contra nosotros. Una persona interiormente madura aprende poco a poco a reconocer qué palabra debe acoger con humildad y qué palabra debe simplemente entregar al Señor sin dejarla clavada en el corazón. Y quizá, precisamente a través de estos choques, Dios nos está llevando a una enseñanza todavía más profunda, la de mirar con otros ojos. La persona difícil que tenemos delante puede ser realmente áspera, hiriente o injusta, pero ¿por qué esa aspereza nos roba tanto la paz? ¿Por qué su sola presencia nos hace sentir al borde de perder el control? Tal vez, antes de enseñarnos a amar a alguien difícil, el Señor quiere llevarnos todavía más lejos, a mirarlo de una manera nueva, no con una mirada ingenua que niegue el mal, sino con una mirada suficientemente luminosa como para ver que detrás de esa dureza sigue habiendo un alma, una herida y una oscuridad que también necesitan redención. Y justamente allí es donde empieza de verdad el camino de la misericordia. Queridos hermanos y hermanas, hay una verdad muy difícil de vivir, pero absolutamente necesaria en el camino de la santidad. Dios no promete quitar de nuestra vida a todas las personas ásperas y difíciles. Muchas veces las deja allí, no porque le agrade vernos cansados, sino porque quiere enseñarnos
algo más hondo que la simple comodidad, la misericordia. Nosotros solemos pedirle al Señor que cambie a esa persona, que la parte de nuestro camino, que le cierre la boca, que la vuelva más llevadera. Pero muchas veces Dios empieza en otro lugar, no se apresura a corregirla primero. Quiere sanar nuestra manera de mirarla. Y esto no es fácil, porque hay personas que realmente nos hacen daño. No son solamente torpes o distintas. Algunas hablan como si llevaran cuchillos en la lengua. Otras viven criticando, ironizando, rebajando a los demás. Otras descargan su amargura sobre cualquiera que parezca más débil. Otras dejan heridas cada vez que abren la boca. Entonces nos parece más justo llamarlas duras, hirientes, egoístas, personas de las que conviene alejarse. Y algo de eso puede ser verdad. Pero el Evangelio siempre nos lleva más lejos que el primer juicio. Cristo no niega el mal, pero no se detiene en él. Mira más allá, en la vida. Muchas veces solo vemos la superficie de una persona. Vemos su dureza, pero no los años en que vivió sin ser amada. Vemos su amargura, pero no las humillaciones que le cerraron el corazón. Vemos que hiere a otros, pero no advertimos que quizá ella misma fue herida por palabras crueles desde muy temprano. Hay personas que crecieron bajo el peso de la crítica y más tarde solo saben hablar criticando. Hay personas que nunca fueron afirmadas y por eso necesitan disminuir a otros para sentirse menos pequeñas. Hay personas que usan la palabra como látigo porque ellas mismas fueron criadas a golpes de desprecio verbal. Claro que el hecho de haber sido herido no da derecho a herir, pero si no alcanzamos a ver que detrás de esa aspereza hay un alma torcida por el dolor, terminaremos quedándonos únicamente en el rechazo, sin llegar jamás a la misericordia. Jesucristo entiende esto mejor que nadie. Él vivió rodeado de incomprensión, oposición, trampas y traiciones. Conocía perfectamente el corazón humano. Sabía quién era hipócrita, quién era duro, quién se cerraba a la verdad. Y sin embargo, no permitió que el mal de los demás determinara su manera de mirar a las personas. En la cruz, cuando era burlado y clavado injustamente, no llamó bueno al mal, pero aún así pidió al Padre que perdonara a quienes lo estaban hiriendo, porque no sabían lo que hacían. Eso no es debilidad, es la mirada de un corazón que no deja que la ofensa recibida defina su manera de amar. Jesús ve el mal, pero también ve la ceguera, la pobreza interior y la oscuridad que mantienen al ser humano atrapado dentro de ese mal. Por eso tener misericordia no significa ser ingenuos, no significa engañarnos pensando que la otra persona es más amable de lo que realmente es. Tampoco significa decir que una palabra cruel no importa, que una conducta dañina no es grave o que hay que dejarse aplastar y llamar a eso virtud. No, Dios no nos pide amar el mal, no nos invita a llamar luz a la oscuridad. Solo nos pide que no encerremos a una persona para siempre dentro de la oscuridad que hoy vemos en ella, como si no quedara nada más. La misericordia consiste en reconocer que alguien ha obrado mal, pero sin negarse a verlo todavía como un alma necesitada de salvación. La misericordia consiste en no dejar que el pecado ajeno nos convierta a nosotros en personas dominadas por la venganza. En la parábola del trigo y la cizaña, el dueño del campo no permite arrancarlo todo de inmediato, no porque ame la cizaña, sino porque piensa también en el trigo. Hay momentos en que nosotros queremos concluir demasiado rápido, expulsar a alguien de nuestro corazón de manera definitiva, cerrar la puerta y no mirar más. Pero Dios es más lento que nosotros, más paciente que nosotros. Y muchas veces también sufre más que nosotros. Él sabe que si vivimos solo desde la reacción, el alma se marchita muy pronto. Sabe que la persona difícil que tenemos delante puede seguir
siendo un terreno del que Él no ha desistido. Y también sabe que nosotros creceremos mucho más si aprendemos a llevar a alguien difícil sin convertirnos en personas amargas. Muchos santos recorrieron ese camino. San Francisco de Asís no nació siendo naturalmente dulce con todos. También tuvo que aprender a amar a quienes le costaban, acercarse a lo que antes le repugnaba, dejar que el amor fuera más fuerte que el instinto de apartarse. Los santos no se santificaron porque solo convivieron con gente buena. Se santificaron porque permitieron que Dios les enseñara a amar, allí donde amar era difícil. Lo mismo puede suceder con nosotros. Tal vez la persona que más nos desgasta sea precisamente el lugar donde Dios nos está enseñando a ser más mansos, más libres del ego, más luminosos y más semejantes a Cristo. A veces pensamos que esa persona es el obstáculo más grande de nuestra vida espiritual, pero quizá también sea un espejo doloroso donde vemos cuánto orgullo nos queda, cuánta necesidad de reconocimiento cargamos, cuánta fragilidad tenemos ante las palabras ajenas, y tal vez sea también el ejercicio silencioso por el que Dios quiere formarnos en una virtud que nunca habríamos desarrollado si solo estuviéramos rodeados de personas fáciles. La paciencia solo se vuelve verdadera cuando algo la pone a prueba. La mansedumbre solo es real cuando estamos delante de algo que nos provoca enojo. Rezar por quien nos hiere si toca el corazón más profundo del Evangelio. Porque si solo somos amables con quien es amable, todavía no hemos llegado a la hondura del amor cristiano. Sin embargo, este camino no comienza sintiendo cariño de inmediato. Hay personas que todavía no podemos ver con agrado. Hay heridas que siguen abiertas. Hay recuerdos que todavía nos hacen cerrarnos por dentro. No hace falta fingir. Dios no necesita una sonrisa piadosa y falsa. Necesita un paso verdadero. Y ese primer paso puede ser muy sencillo. En lugar de repetir una y otra vez que esa persona es insoportable, tal vez podamos detenernos y preguntarnos qué tendrá dentro alguien para vivir así, qué dolor arrastra, qué palabras escuchó, qué rechazo sufrió, qué carencia la volvió tan cortante. No para absolverla sin más, sino para que nuestro corazón empiece a moverse del puro rechazo hacia la misericordia. Hay palabras de otros que no conviene guardar en el corazón, pero a la persona que las pronuncia, sí podemos llevarla a la oración. No tenemos que conservar dentro de nosotros cada frase venenosa que escuchamos, pero eso sí podemos llevar el alma de esa persona ante Dios. Muchas veces eso es lo único que salva nuestro propio corazón de la amargura. Rezar por quien nos cansa no lo cambia de inmediato, pero empieza a liberarnos a nosotros de quedar hundidos en el resentimiento. Poco a poco, la oración nos vuelve menos duros, menos vengativos, menos inclinados a responder con la misma violencia interior. Y eso ya es un pequeño milagro. Por eso, el paso concreto para estos días no es obligarse a sentir simpatía por alguien difícil. Basta con elegir a la persona que hoy más les pesa y, delante de Dios, en vez de acusarla enseguida, decir interiormente: Señor, muéstrame en ella lo que yo todavía no veo. No permitas que ame el mal, pero tampoco permitas que cierre mi corazón delante de un alma que está perdida. Y desde allí se abre una pregunta muy necesaria para la vida real. Si ya he empezado a mirar con misericordia, ¿cómo debo vivir entonces? ¿Significa eso callar siempre? ¿Significa soportarlo todo? ¿Significa amar sin poner límites? ¿O será que el amor de Dios también exige una sabiduría distinta, capaz de ser mansa y lúcida al mismo tiempo, misericordiosa y firme, compasiva y guardiana del propio corazón? Queridos hermanos y hermanas, mirar a una persona con ojos de misericordia es una cosa,
Saber vivir correctamente frente a ella es otra muy distinta, porque si no tenemos cuidado, muchos pueden llegar a pensar que el Evangelio nos pide apretar los dientes, callar siempre, soportarlo todo y dejar que otros digan o hagan lo que quieran, con tal de que nosotros conservemos una apariencia de mansedumbre. Pero esa no es la mansedumbre del Evangelio. Eso puede ser solamente cansancio disfrazado de virtud, miedo al conflicto o una forma superficial de religiosidad que poco a poco va dejando el alma exhausta. Jesús nos enseña a amar, pero nunca llama luz a la oscuridad. Perdona, pero no se hace cómplice del mal. Está lleno de misericordia, pero también de verdad. A veces guarda silencio, a veces responde con firmeza, a veces se retira de la multitud, a veces mira a la persona de frente y dice lo que tiene que decir. Por eso, amar según el corazón de Cristo no significa vivir sin límites. Amar es impedir que el resentimiento se instale dentro de nosotros, pero al mismo tiempo saber vivir con verdad y con sabiduría. Esto es muy importante, porque no todas las personas difíciles deben ser tratadas del mismo modo. Hay quienes solo necesitan que nosotros dejemos de reaccionar con tanta rapidez y ya eso cambia mucho la relación. Hay otros que necesitan ser escuchados porque detrás de su aspereza hay una herida que nunca lograron nombrar. Pero también hay personas que, si les dejamos pasar todos los límites, seguirán dañándonos a nosotros y a quienes nos rodean. Por eso, la misericordia no elimina el discernimiento, el perdón no elimina los límites, la mansedumbre no elimina la lucidez. En el Evangelio según San Mateo, Jesús dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa frase es preciosa porque evita que la vida cristiana caiga en dos extremos. Un extremo es volverse duro, amargo, siempre listo para responder con violencia. El otro es volverse tan blando que uno termina dejándose pisotear, creyendo que eso es caridad. Dios no quiere ninguna de esas dos cosas. Quiere un corazón sencillo, es decir, sin malicia, sin deseo de venganza, sin responder al mal con mal, pero también quiere un corazón prudente, capaz de reconocer qué conviene decir, cuándo es mejor callar, cuándo es necesario corregir, cuándo conviene tomar distancia y cuándo hace falta proteger el alma que Dios nos ha confiado. Hay relaciones en las que responder en caliente solo empeora todo. En esos casos, la primera forma de sabiduría consiste en no reaccionar de inmediato. Muchas almas pierden la paz solo porque sienten la necesidad de responder en el mismo instante en que son heridas. Una palabra dicha desde la rabia puede destruir en segundos algo que después costará mucho reparar. A veces, entonces, la forma más alta de amor consiste simplemente en guardar silencio por un momento, no por cobardía, sino para no dejar que el demonio use nuestra lengua para romper todavía más lo que ya estaba herido. A veces basta con callar, orar un poco, esperar un día y entonces decir la misma verdad con otro tono y el resultado será completamente distinto. Pero callar no siempre es la respuesta correcta. Hay personas que seguirán avanzando si nunca se les dice claramente hasta dónde pueden llegar. Hay situaciones en las que nuestro silencio termina convirtiéndose en complicidad. Por eso, cuando el corazón ya se ha serenado un poco, debemos aprender a decir la verdad del modo correcto. No hablar para humillar, no hablar para ganar, no hablar para devolver el golpe, sino decir con claridad qué nos hiere, qué no es aceptable, qué debe detenerse. Una frase dicha con mansedumbre y claridad puede ser mucho más fuerte que una larga explosión de enojo. La madurez espiritual no consiste en no sufrir nunca, sino en saber defender lo verdadero sin dejar que el corazón se vuelva piedra. Y hay que decir esto con mucha claridad.
Hay relaciones en las que los límites no solo son legítimos, sino necesarios. Si una persona humilla constantemente, manipula, abusa de la bondad ajena o deja al alma agotada durante mucho tiempo, tomar distancia no es falta de caridad. Muchas veces puede ser precisamente una forma de sabiduría y hasta de santidad. Dios no nos pide abrir de par en par la puerta del corazón a todo lo que es tóxico. Eso no es amor. El amor verdadero no va dejando morir el alma por no saber proteger lo que lleva adentro. Podemos rezar por alguien, desearle el bien, perdonarlo interiormente y aún así no permitir que entre en nuestra vida de cualquier manera. Eso no es frialdad, eso es orden. A veces lo más difícil no es evitar a una persona del mundo exterior, sino convivir con alguien difícil dentro de la propia familia, del trabajo o de la comunidad. Cuando no podemos evitarlo, necesitamos todavía más a Dios. Necesitamos rezar antes de encontrarnos con esa persona. Necesitamos pedirle al Señor que vigile nuestras palabras. Necesitamos aprender a no llevarnos a casa cada frase que nos dijo y rumiarla durante toda la noche. Hay personas que solo nos hirieron una vez con una frase, pero nosotros la repetimos dentro de nosotros 10 veces más. Así, ellas nos dañaron una vez y nosotros mismos prolongamos el daño muchas veces. La sabiduría espiritual consiste también en saber detener ese proceso. Esto me ha dolido, sí, pero no le permitiré ocupar todo mi corazón. El sacramento de la reconciliación es muy importante en estos caminos, porque muchas veces nuestro pecado no está en haber sentido rechazo al principio, sino en haber alimentado durante demasiado tiempo la amargura, las conversaciones mentales, los deseos de humillar al otro o las formas escondidas de venganza. En la confesión, el Señor no solo perdona nuestras reacciones desordenadas, sino que limpia el veneno que poco a poco endurece el corazón. Y en la Eucaristía aprendemos el corazón mismo de Cristo, ofendido y, sin embargo, amante, incomprendido y, sin embargo, presente, traicionado y, sin embargo, entregándose como alimento. Ninguna fuerza humana basta para vivir así durante mucho tiempo si no es sostenida por la gracia. Por eso, hermanos, no intenten ser buenos ustedes solos en medio de relaciones difíciles. Pidan al Espíritu Santo una ayuda muy concreta antes de un encuentro tenso. Pídanle que guarde su lengua después de ser heridos. Pídanle que frene las primeras reacciones. Cuando tengan que decir una verdad incómoda, pídanle que los vuelva firmes y suaves al mismo tiempo. Cuando tengan que poner distancia, pídanle que preserve su corazón de la amargura. No se puede vivir el amor cristiano solo con fuerza de voluntad. Necesitamos que Dios nos sostenga paso a paso. Y un paso pequeño, pero muy real, para estos días puede ser este. Elijan a una persona que hoy los está desgastando y decidan una sola cosa concreta. Tal vez dejar de responder enseguida cuando se sientan heridos. Tal vez hablar con ella en un momento más sereno. Tal vez poner un límite claro sin ofender. Tal vez confesarse antes de seguirla, cargando dentro con enojo. Tal vez ofrecer por ella una decena del rosario en vez de continuar juzgándola en la mente. Son pasos pequeños, sí, pero si se viven con perseverancia, Dios los usará para impedir que el corazón se corrompa. Y llegará un momento en que ustedes descubrirán algo extraño y hermoso. La persona difícil quizá no haya cambiado todavía, pero ustedes sí, reaccionan menos deprisa, permiten menos que las palabras de otros definan su valor, se vuelven menos frágiles ante pequeños choques y, en lo más hondo, el alma empieza a respirar de otro modo. Entonces, la persona insoportable que antes parecía solo una carga empieza a convertirse, poco a poco, en un lugar silencioso donde Dios va formando un corazón más parecido al suyo.
Queridos hermanos y hermanas, al llegar hasta aquí, tal vez lo que el Señor quiere hacer en nosotros ya no sea solamente ayudarnos a sentir menos fastidio por una persona concreta, sino liberar nuestro corazón de esa manera de vivir siempre condicionado por lo que otros hacen o dicen. Habrá personas que no cambiarán enseguida. Habrá relaciones que seguirán siendo difíciles. Habrá palabras que nos hirieron y que no desaparecerán de la memoria de un día para otro. Pero sanar no siempre significa que desaparezcan todas las dificultades. Muchas veces sanar significa que esa persona sigue ahí y sin embargo ya no tiene el poder de arrastrar nuestro corazón al fondo como antes. Cuando una persona que nos cansa es puesta en las manos de Dios, deja de ser solamente una carga. Puede convertirse en un lugar de purificación muy silenciosa. Allí aprendemos la paciencia verdadera, no la paciencia de cuando todo es fácil. Allí aprendemos a conservar la paz en medio del choque. Allí aprendemos que nuestro valor no depende de lo que otros digan, sino de la mirada de Dios sobre nosotros. Y allí también descubrimos que no podemos ensanchar el corazón por nuestras propias fuerzas, sino es la gracia de Dios la que nos sostiene por dentro. Tal vez nunca lleguen a ver a ciertas personas volverse realmente agradables, pero quizá desde hoy sí puedan dejar de llevarlas dentro como si fueran un veneno. En vez de repetir una y otra vez sus palabras dentro de ustedes, entréguenlas al Señor. En vez de seguir juzgándolas en silencio, pidan que Dios tenga misericordia de ellas. En vez de verlas solamente como quienes les hacen sufrir, intenten verlas como almas de las que Dios todavía no se ha cansado, no para llamar bueno a lo que está mal, sino para que ustedes no queden viviendo para siempre dentro de la amargura. Y llegará un momento en que descubrirán algo muy extraño y muy hermoso. Hay personas que no cambian mucho, pero gracias a ellas nosotros sí cambiamos. Nos volvemos menos impulsivos, menos rápidos para responder, menos dependientes del modo en que otros nos tratan, menos frágiles ante palabras hirientes. Entonces la persona que nos cansaba deja de ser solo una prueba y empieza a convertirse en una escalera silenciosa. No porque sea fácil de amar, sino porque Dios ha usado incluso esa dificultad para acercarnos más a Él. Y ahora quiero elevar con ustedes una oración muy sencilla. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, sana en nosotros las reacciones amargas, las heridas que nos vuelven impacientes y los recuerdos que nos hacen cerrar el alma delante de los demás. Enséñanos a mirar a las personas con ojos de misericordia, sin llamar bueno al mal, a mantener la verdad sin perder el amor, a guardar límites sin alimentar el rencor. Haz que quienes hoy nos cansan no se conviertan en espinas a que arruinen nuestro corazón, sino en lugares donde tú nos formes en la mansedumbre, en la libertad interior y en un amor más parecido al tuyo. No permitas que quedemos definidos por las palabras de este mundo, sino solo por la voz de tu amor. Y si hay personas que sufren a causa de nuestra propia dureza, ten misericordia también de nosotros y sánanos, para que no sigamos hiriendo a otros con la oscuridad que todavía llevamos dentro. Amén.